Era el cumpleaños de mi hija, y llegué temprano a su casa con su pastel favorito, envuelto con cuidado para que el calor del día no arruinara el glaseado. Toqué la puerta con una sonrisa amplia, imaginando su rostro iluminado como cuando era una niña y yo llegaba con un regalo escondido entre las manos. Pero cuando la puerta se abrió, su expresión fue un golpe seco a mi pecho. Su mirada era de fastidio, no de alegría. «Ah, ¿eres tú?», murmuró sin siquiera sostenerme la vista. Tragué saliva. Apreté el pastel contra el pecho como si ese gesto me pudiera proteger del desdén en su voz. Todavía recuerdo el olor a almendras y chocolate que salía de la caja. Había pedido ese pastel especial en una pequeña repostería francesa del centro. Me costó 3 meses de ahorros de mi jubilación, 2.200 pesos que no tenía, pero que gasté con gusto porque quería verla sonreír. Era su cumpleaños número 43. El taxi me había dejado frente a la mansión que ayudé a pagar 5 años atrás. 3 pisos, piscina infinita y una vista al mar de Puerto Vallarta que parecía sacada de una postal. En esa casa yo había invertido 800.000 pesos de mis ahorros de toda una vida como profesora universitaria. Dinero que acumulé dando clases extras, tutorías en fines de semana, dejando pasar vacaciones, ropa nueva y cenas con amigos que ya casi no recuerdo. Me acomodé el vestido azul que había comprado para la ocasión, nuevo, modesto pero elegante, y toqué el timbre una vez más, sosteniendo en una mano el pastel y en la otra un pequeño paquete plateado, un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. 3 generaciones de mujeres fuertes, pensé. ¡Qué hermoso legado! La puerta se abrió y mi hija, Valeria, apareció. Su rostro no mostró emoción alguna. Su cabello rubio teñido caía perfecto, su maquillaje impecable, y en la mano sostenía su celular. Me miró apenas un segundo antes de apartarse para dejarme entrar. «Feliz cumpleaños, mi amor», dije con la mejor sonrisa que pude reunir. «Traje tu pastel favorito y un regalo muy especial». Valeria suspiró profundamente. «Ponlo en la mesa de la cocina, mamá. Estoy terminando una llamada». Avancé sola por el pasillo. Todo en esa casa parecía relucir, pero olía a vacío. En la cocina de mármol italiano, otro de mis regalos cuando remodelaron la casa, dejé el pastel con cuidado. A través de la ventana, vi a mis nietos, los gemelos, jugando en la piscina con su instructor de natación. No me miraron. Esperé 15 minutos en silencio, escuchando el eco de mis propios pensamientos, hasta que ella apareció. Siempre impecable, con ese aire de mujer exitosa. Todo eso se lo había ganado, o al menos eso me gustaba creer. Yo había financiado su clínica estética, un préstamo de 350.000 pesos con mi propio departamento como garantía. Un préstamo que nunca fue devuelto. ¿Viniste solo a dejar el pastel o también te vas a quedar a cenar?, preguntó mientras sacaba una botella de agua del refrigerador. Su tono me cortó como un bisturí. Pensé que tal vez podríamos cenar juntas, querida. Hace 2 meses que no nos vemos. Ella desvió la mirada al celular. Tengo planes. Marcelo me va a llevar a cenar a la Marea. Solo nosotros 2. Marcelo, su tercer esposo. Un hombre de sonrisa fácil y bolsillos vacíos. Su último negocio urgente me había costado 60.000 pesos que saqué de mis ahorros médicos. Entiendo, dije despacio, intentando que mi voz no se quebrara. Tal vez podríamos almorzar mañana entonces. Valeria rodó los ojos, cansada. Luego dejó su teléfono sobre la mesa y me miró fijamente. Su rostro estaba tenso, y su voz sonó como un cuchillo envuelto en terciopelo. Mamá, tenemos que hablar. Supe en ese instante que lo que vendría no sería bueno. Me senté en uno de los taburetes altos de la isla. Ella giró lentamente el vaso entre los dedos antes de hablar. He estado pensando mucho últimamente, sobre la vida, sobre lo que realmente quiero. Claro, hija. Cuéntame, quizás pueda ayudarte. Colocó el vaso con un golpe seco sobre la mesa. La única cosa que realmente quiero como regalo de cumpleaños, es que desaparezcas de mi vida. Preferiblemente, que te mueras. El mundo se detuvo. Sentí un frío que me atravesó los huesos. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, pregunté con la voz apenas audible. ¿Qué me tienes harta, mamá?, continuó sin pestañear. Estoy cansada de tus llamadas, de tus visitas, de tu necesidad constante de atención. Me asfixias. Mis manos comenzaron a temblar. Soy tu madre, Valeria, alcancé a decir entre lágrimas. Te di todo. Exacto, interrumpió con sarcasmo. Me lo diste todo, pero solo para sentirte necesaria. Todo lo que hiciste fue por ti, no por mí. Miré el pastel.
Las velas aún sin encender. Todo lo que había imaginado para ese día se desmoronó. Solo quería pasar tiempo contigo, susurré. Y ese es el problema, replicó cruzándose de brazos. Eres como una sombra pegada a mi vida. Arregla la tuya y déjame en paz. Me levanté tambaleante, tomé el paquete con el collar de perlas y dejé el pastel sobre la encimera. No puedo creer que digas eso después de todo lo que hice por ti. Ella sonrió con desdén. Lo hiciste por control, mamá. Siempre fue por control. Caminé hacia la puerta. Cada paso me pesaba como una piedra. Feliz cumpleaños, Valeria, susurré antes de cerrar la puerta suavemente. El sol de la tarde me cegó por un momento cuando salí. Lo que mi hija no sabía era que esas palabras habían encendido dentro de mí algo que llevaba dormido demasiado tiempo, una llama que no era de destrucción, sino de renacimiento. Tomé un taxi de regreso a mi pequeño apartamento en el centro. Al entrar, dejé el bolso caer y me desplomé en el sofá desgastado. Las palabras de mi hija resonaban como un eco cruel, que te murieras. Mi propia hija deseaba mi muerte como un regalo de cumpleaños. Pasé la noche en vela, recordando cada sacrificio, cada peso invertido en su felicidad. Las veces que trabajé horas extras, los años que renuncié a mis propios sueños para sostenerlos de ella. En ese silencio largo, comprendí algo terrible y al mismo tiempo liberador. Había vivido toda mi vida para alguien que nunca me amó por quien era, sino por lo que podía darle. Al amanecer, mientras el sol se filtraba por la ventana, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez era hora de hacer lo que ella me había pedido. No morir, sino desaparecer de su vida. Y por primera vez en 43 años, me permití imaginar cómo sería vivir solo para mí. El amanecer llegó con un aire nuevo, más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que llamar a nadie ni esperar un mensaje que no iba a llegar. Hice café y me quedé mirando la espuma que subía en la prensa francesa. En ese gesto pequeño, sentí libertad. Me repetí las palabras de Valeria en silencio: quiero que desaparezcas. Bien, pensé. Eso haré. Pero no de la forma que ella imaginaba. Saqué una libreta vieja del cajón, la que usaba cuando daba clases. Empecé a escribir una lista de todo lo que tenía y de todo lo que todavía podía hacer. Mi pensión, mis ahorros, mis amistades perdidas, mi cuerpo que aún respondía. No era tanto, pero era mío. Ese día decidí vender el departamento. No para huir, sino para empezar. Llamé a una corredora de bienes raíces que conocía desde hacía años. Le pedí discreción y rapidez. ¿Vas a mudarte?, preguntó curiosa. Voy a vivir, le respondí. Las semanas siguientes fueron un torbellino silencioso. Empaqué con calma. Cada objeto contaba una historia: los libros subrayados de mis clases, los manteles que tejí a mano, las fotos de Valeria en sus cumpleaños, siempre con esa sonrisa que creí sincera. Me costó guardarlas, pero lo hice. Una tarde, mientras revisaba papeles, encontré algo que no recordaba haber guardado: una carpeta con documentos de la clínica estética de Valeria. Contratos, escrituras, facturas. Todo firmado a mi nombre. Y, entre ellos, una carta de un banco que hablaba de un préstamo que nunca pedí. El corazón me dio un vuelco. Revisé cada hoja. Sí, era mi firma. O mejor dicho, una copia perfecta de ella. Marcelo. El tipo de hombre que sabía moverse entre los vacíos legales. Esa noche llamé a Laura, una exalumna mía que ahora era abogada. Siempre había sido brillante, con ese sentido de justicia que rara vez sobrevive al paso del tiempo. Me escuchó sin interrumpir. Profe, eso es grave, dijo cuando terminé. Si falsificaron su firma, podemos iniciar una denuncia. No quiero venganza, Laura. Solo quiero saber hasta dónde llega esto. Entonces déjeme investigar. Pero le advierto algo: lo que encuentre puede doler. En los días siguientes, Laura descubrió lo que yo temía. Marcelo había usado mis papeles para solicitar créditos a nombre de la clínica. Valeria, por descuido, había firmado documentos de cesión que lo respaldaban. En resumen, estaban usando mi patrimonio como aval para sostener su negocio. Cuando me llamó para confirmarlo, no lloré. Solo sentí una calma rara. Ya no era tristeza, era claridad. Profe, ¿qué va a hacer?, preguntó Laura. Lo que siempre hago, respondí. Enseñarles una lección. Una semana después, vendí el departamento. El comprador fue un arquitecto joven, amable. Cuando firmé el contrato, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Esa era mi ruptura definitiva con todo lo que me había atado.
Con el dinero de la venta alquilé una pequeña casa en las afueras, rodeada de bugambilias. Pinté las paredes yo misma, colgué las pocas fotos que decidí conservar y abrí una cuenta nueva en otro banco, lejos de cualquier rastro de Valeria o Marcelo. Esa noche, al encender una vela en la sala, supe que había tomado la decisión correcta. Pasaron 3 meses sin contacto. Ni una llamada, ni un mensaje. Y entonces, como un eco del pasado, el teléfono sonó. «Mamá», dijo Valeria con voz quebrada. «Necesito verte». Por un instante dudé. Pero la curiosidad pudo más. Nos encontramos en una cafetería del centro. Llegó despeinada, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Ya no era la mujer elegante que me había echado de su vida. Era otra, asustada. «Marcelo desapareció», me dijo apenas se sentó. «Se llevó todo el dinero de la clínica». «¿Todo?», pregunté con serenidad. «Todo, mamá. Hasta los ahorros de los niños. Los créditos están a tu nombre. Si no pago, te van a demandar». La miré sin decir nada. En otro tiempo habría corrido a rescatarla. Pero ahora solo la observé. «¿Qué esperas que haga?», pregunté finalmente. «Ayúdame», susurró entre lágrimas. «Eres mi madre». «¿Y tú?», respondí, «eras mi hija cuando me dijiste que ojalá me muriera». El silencio se extendió como una pared entre nosotras. Por primera vez, Valeria no tuvo palabras. Salí de la cafetería con paso firme. No era crueldad lo que sentía. Era justicia. No la que se dicta en los tribunales, sino la que se encuentra dentro del alma cuando dejas de permitir que te lastimen. Al llegar a casa, Laura me llamó. «Profe, tengo algo que mostrarle». Su voz sonaba distinta, casi emocionada. «Encontré un documento que Marcelo firmó usando su identidad. Eso es fraude directo. Podemos procesarlo». Me quedé mirando por la ventana mientras el sol caía sobre el jardín. Valeria había querido que desapareciera. Y lo hice. Pero ahora era ella quien se estaba desmoronando. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses. Había algo profundamente poético en la justicia cuando no se busca, sino que simplemente llega. Y así, mientras el viento golpeaba suavemente las cortinas, supe que la historia aún no había terminado. Era solo el principio de mi renacimiento. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y movimientos precisos, como una partida de ajedrez. Laura y yo hablábamos casi todos los días. Me explicaba cada paso del proceso, cada documento, cada prueba. Era meticulosa, brillante. «Profe», me dijo una mañana mientras revisábamos los papeles, «no solo falsificaron su firma. También usaron su nombre para declarar ingresos falsos. Si la fiscalía acepta la denuncia, esto puede terminar en un juicio penal». No sentí miedo. Sentí dignidad. Durante años había permitido que me borraran, que me convirtieran en una sombra útil. Pero esa mujer ya no existía. La nueva Isabel Morales había aprendido que la justicia no se mendiga. Se reclama. El día que fuimos a la fiscalía, llevé mi carpeta ordenada, cada documento marcado con post-its de colores. El funcionario que nos atendió, un joven de mirada cansada, revisó los papeles sin levantar la vista. «Esto es serio», murmuró. «¿Está dispuesta a declarar contra su hija?». Laura me miró con cautela. «Sí», respondí sin dudar. «Estoy dispuesta a declarar contra quien sea responsable». El funcionario levantó la vista. Tal vez esperaba una madre temblorosa. Encontró otra cosa. Esa misma tarde, mientras firmaba la denuncia, recibí un mensaje de Valeria. «¿Qué estás haciendo? Me estás arruinando la vida». Lo leí varias veces antes de responder. «Solo estoy reclamando la parte de la mía que me quitaste». No volvió a contestar. Los medios se enteraron del caso una semana después. Alguien dentro de la fiscalía filtró la información, reconocida empresaria investigada por fraude familiar. Valeria odiaba la exposición. Yo no. Era curioso. Durante años viví escondida detrás de su éxito, borrándome para que ella brillara. Y ahora, por primera vez, mi nombre aparecía en un documento público como la víctima. Una mañana, mientras tomaba café en el jardín, escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Era ella. Valeria. Bajó con lentes oscuros y un abrigo caro que no lograba esconder el temblor de sus manos. «Necesitamos hablar», dijo apenas abrí la puerta. «Ya lo estamos haciendo», respondí. Entró sin permiso, como siempre. Se detuvo en medio de la sala y respiró hondo. «Mamá, por favor, detén esto».
Marcelo fue quien me convenció de firmar. Yo no sabía lo que hacía. Claro que sabías, repliqué con calma. Sabías que me usabas. No quiero ir a prisión, dijo entre lágrimas. Piensa en tus nietos. Pienso en ellos todos los días, contesté. Y pienso en la clase de madre que tendrán si no aprenden que las acciones tienen consecuencias. Valeria se derrumbó en el sillón. Por primera vez la vi sin maquillaje, sin máscara, sin fuerza. Era solo una mujer rota, tan humana como yo. No me odies, mamá. No te odio, dije sinceramente. Pero tampoco te protegeré más. Cuando se fue, el silencio de la casa me pareció diferente. No era el silencio del abandono, sino el de la paz. Llamé a Laura. ¿Sigue en pie la audiencia preliminar? Sí, en 2 semanas. Pero prepárese, profe. Su hija también será citada. Lo sé, respondí. Es hora de que ambas digamos la verdad. Los días previos al juicio fueron largos. Cada mañana me sentaba en el jardín a leer los documentos. No lo hacía por obligación. Lo hacía para entender, para apropiarme de lo que por años ignoré, mis derechos, mi historia, mi fuerza. Laura me visitaba con frecuencia. Un día me dijo algo que me marcó. ¿Sabe, profe? Usted no está solo denunciando un fraude. Está denunciando una vida entera de abuso emocional. Y tenía razón. El día antes del juicio, recibí una carta. Era de Valeria. La letra temblorosa, manchada con lágrimas. Mamá, si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Nunca entendí el daño que te causé. Marcelo me dejó vacía. Pero tú siempre fuiste mi sostén. Perdóname, aunque no lo merezca. La leí varias veces. Lloré, sí. Pero no por tristeza, sino porque, por primera vez, sentía que ella estaba enfrentando su propia verdad. Guardé la carta entre los papeles del caso. No como prueba, como cierre. Esa noche, Laura me llamó. ¿Lista para mañana? Más que nunca. ¿No le da miedo verla en el tribunal? No, respondí con voz firme. El miedo ya no vive aquí. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje. No de duelo, sino de dignidad. El mismo color azul que usé el día en que todo comenzó, cuando fui a su casa con un pastel. Solo que esta vez no era una madre buscando amor. Era una mujer exigiendo respeto. Mientras el taxi me llevaba al tribunal, miré por la ventana. El sol nacía sobre la ciudad, bañando los edificios con una luz dorada. Y pensé, tal vez este sea el verdadero regalo que me dio la vida. La oportunidad de empezar de nuevo, aunque sea tarde. Cuando llegué al tribunal, Laura me esperaba en la puerta. Hoy se cierra un ciclo, dijo. Sí, respondí. Pero también se abre otro. Y sin mirar atrás, crucé la puerta. El eco de mis pasos en el pasillo no sonaba como antes. Esta vez sonaba a justicia. El tribunal estaba frío, con ese silencio denso que parece tragarse el aire. Los techos altos, la madera oscura y el murmullo controlado de abogados y asistentes creaban una atmósfera pesada, pero para mí, no era intimidante. Era inevitable. Laura me acompañó hasta la primera fila. No me soltó la mano en ningún momento. Recuerde, me susurró, aquí usted no está sola. A lo lejos vi entrar a Valeria. Su rostro estaba pálido, sin rastro de la mujer impecable que solía presentarse en sus eventos. Llevaba el cabello atado, la ropa sobria y los ojos rojos de tanto llorar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella bajó la cabeza. Un oficial anunció la llegada del juez. Todos nos pusimos de pie. El sonido de la puerta al abrirse fue como un disparo que marcaba el inicio de una guerra silenciosa. El juez, un hombre de voz firme y mirada serena, tomó asiento. Caso número 324-17. Denuncia por fraude patrimonial, falsificación de documentos y coacción emocional. Querellante, Isabel Morales. Escuchar mi nombre resonar en la sala me provocó un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. Durante años había sido la mamá de Valeria. Ahora era yo. La fiscal comenzó su exposición con precisión quirúrgica, documentos falsificados, contratos irregulares, movimientos bancarios, préstamos en mi nombre. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de mentiras que Marcelo y Valeria habían levantado durante años. Valeria se removía en su asiento, respiraba entrecortado. Marcelo, en cambio, mantenía su sonrisa de siempre, como si todo fuera un juego que creía tener bajo control. Cuando la fiscal terminó,
El juez asintió. Llamaremos a la señora Isabel Morales a declarar. Laura me tomó del brazo suavemente. Es su momento. Me levanté despacio y caminé hacia el estrado. Cada paso era pesado, pero firme. Me senté frente al micrófono. El juez me miró directamente. Señora Morales, recuerde que está bajo juramento. Lo recuerdo, respondí. Cuéntenos, con sus palabras, cómo comenzó todo. Respiré hondo. Comenzó con amor, dije sin titubear. Con amor de madre. La sala quedó en silencio. Durante toda mi vida entregué mi tiempo, mi dinero y mi salud para que mi hija y su familia estuvieran bien. Nunca imaginé que eso sería usado en mi contra. Conté cada detalle, cómo había financiado su clínica, cómo pusieron mi nombre en préstamos que no firmé, cómo descubrí las falsificaciones, cómo mi propia hija me pidió desaparecer. No lloré. Hablé con una calma que dolía más que cualquier grito. Durante años pensé que amar significaba ceder, concluí. Pero hoy entiendo que amar también significa saber cuándo decir basta. La fiscal pidió mostrar la evidencia, copias de documentos, firmas falsificadas, transferencias. Marcelo, sentado al otro extremo, comenzó a impacientarse. Lo vi mover las piernas, apretar los puños. El juez lo notó. Señor Marcelo, mantenga la compostura, advirtió. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de Valeria intentó suavizar su participación, alegando que ella había actuado bajo influencia de su esposo. El abogado de Marcelo, en cambio, atacó. Mi cliente solo administraba lo que se le permitió. Si la señora Isabel firmó, fue porque confió en su hija. Eso no es un crimen, es un error familiar. Laura se levantó como una tormenta contenida. No, señor, respondió. Esto no es un error familiar. Es una estafa calculada. Y entonces, inesperadamente, el juez habló directamente con Valeria. Señora Valeria, ¿es cierto que permitió que se usara el nombre de su madre en operaciones financieras que usted conocía? Valeria temblaba. Balbuceó, yo no pensé que llegaría tan lejos. Responda con claridad, dijo el juez. Ella cerró los ojos. Sí. Lo permití. Un murmullo recorrió la sala. Marcelo la miró con furia. Por primera vez, la imagen de matrimonio perfecto se quebró frente a todos. Laura aprovechó el momento. Honorables miembros del tribunal, dijo con voz firme, este no es solo un caso de fraude. Es un caso de abuso emocional. De cómo alguien puede ser destruido desde adentro, por quienes más ama. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Me limité a observar cómo mi verdad, esa que callé tanto tiempo, ahora tenía voz propia. El juez ordenó un receso de 20 minutos. Salí a respirar al pasillo. Laura se acercó. ¿Está bien? Sí, respondí. Es extraño, me siento más viva que en años. Desde el otro extremo del pasillo, vi a Valeria llorando sola en una banca. Marcelo discutía con su abogado, gesticulando como un animal acorralado. La escena tenía una justicia silenciosa. Laura puso su mano sobre mi hombro. Esto no ha terminado. Pero usted ya ganó la parte más difícil, decir la verdad. Asentí. Y por primera vez, no sentí culpa por defenderme. Cuando regresamos a la sala, el juez anunció que al día siguiente comenzarían los testimonios de los peritos y testigos. El rostro de Marcelo ya no sonreía. El de Valeria parecía el de una mujer que empezaba a entender las consecuencias de sus decisiones. Y yo, de pie, con la espalda recta, supe que no importaba cuál fuera el veredicto final, nunca más volvería a ser la misma. La mañana siguiente el cielo amaneció despejado, como si todo conspirara para que nada se interpusiera entre mí y lo que estaba por venir. No era nerviosismo lo que sentía. Era una mezcla de fuerza contenida y calma. Como si todo lo vivido me hubiera llevado exactamente a ese momento. Laura me esperaba en la puerta del tribunal, impecable como siempre. Me entregó una carpeta con nuevas pruebas que había conseguido la noche anterior. Isabel, dijo en voz baja, hoy es el día en que todo se derrumba para ellos. Entonces que caiga, respondí con firmeza. La sala estaba más llena que el día anterior. Había periodistas, curiosos y, sobre todo, personas que alguna vez trabajaron con Marcelo. Muchos de ellos habían guardado silencio por miedo. Hoy venían a hablar. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Su mirada se detuvo en Marcelo por un segundo más de lo habitual. No lo dijo, pero se sentía, algo grande estaba por pasar. Reanudamos el caso número 324-17, anunció.
Hoy escucharemos a los testigos. La primera en declarar fue Claudia, una secretaria de la clínica. Su voz temblaba al principio, pero cuando comenzó a hablar, no hubo dudas. Yo vi cuando Marcelo falsificó documentos. Dijo con la mirada fija. Escuché cuando le dijo a Valeria que nadie sospecharía de una madre. Marcelo se removió en su asiento, intentando sonreír, pero el gesto le temblaba. La defensa intentó desacreditarla. Señorita, ¿tiene pruebas? Claudia asintió. Sacó de su bolso un pequeño pendrive. Grabé las conversaciones porque temía que me culparan a mí. La fiscal lo conectó y la sala escuchó la voz de Marcelo con nitidez. Usa la firma de tu mamá. Nadie va a revisar. A tu mamá la adoran, no van a imaginar nada. Un murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. El segundo testigo fue un contador que había trabajado para ellos. Sus declaraciones fueron aún más devastadoras. Explicó paso a paso cómo Marcelo había movido dinero a cuentas personales usando mis datos. La señora Isabel Morales nunca firmó ninguno de estos documentos frente a mí, dijo. Marcelo trajo las firmas ya hechas. La defensa de Marcelo empezó a desmoronarse. Su abogado intentó interrumpir varias veces, pero el juez lo detuvo con una frialdad implacable. Le recuerdo, abogado, dijo el juez, que aquí se está discutiendo la verdad. No una historia conveniente. Marcelo bajó la mirada por primera vez desde que empezó el juicio. Entonces llegó un momento que no esperaba. El juez llamó a Valeria a declarar. La vi caminar hacia el estrado con pasos lentos, como si cargara una montaña sobre los hombros. Se sentó frente al micrófono y respiró hondo. El silencio en la sala era tan denso que se escuchaba cada respiración. ¿Jurás decir la verdad?, preguntó el juez. Sí. ¿Participaste en el uso de la identidad de tu madre para operaciones financieras? Valeria cerró los ojos por un segundo. Y cuando los abrió, su voz salió rota. Sí. Un murmullo se alzó de nuevo. ¿Lo hiciste de manera consciente? Sí. Su voz era un susurro, pero clara. Lo permití. No firmé todo, pero no detuve nada. Me dejé manipular, y también lo hice por ambición. Laura me miró. Sabíamos que ese momento llegaría, pero no que dolería tanto. El abogado de Marcelo se levantó furioso. Objeción. Mi cliente no manipuló a nadie. Valeria lo miró con lágrimas en los ojos. Sí lo hizo. Me dijo que era la única forma de mantener la clínica, de no decepcionarlo. Yo elegí creerle. Marcelo golpeó la mesa con fuerza. Mentira. Gritó. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que Valeria acababa de decir era una confesión. Y más aún, había desnudado públicamente la manipulación de Marcelo. Cuando el juez dio el receso, Valeria me buscó con la mirada. Sus ojos estaban hinchados, pero en ellos había algo distinto. No era soberbia, ni control, era culpa. Se acercó despacio, como si no supiera si tenía derecho a hablarme. Mamá, dijo apenas, perdón. No respondí. No porque no sintiera nada, sino porque las palabras, en ese momento, no eran suficientes. Laura me llevó a un costado. Isabel, su testimonio y el de los testigos acaban de hundir el caso de Marcelo. Esto cambia todo. Asentí. Lo sé. Pero nada me prepara para ver a mi hija en ese lugar. Laura me tomó las manos. Ella eligió su camino. Y usted eligió el suyo. Hoy no está aquí como madre. Está aquí como una mujer que lucha por su dignidad. De regreso a la sala, Marcelo tenía el rostro rojo de furia. Ya no era el hombre confiado que creía controlar todo. Era un depredador acorralado. El juez anunció que al día siguiente se presentarían las pruebas forenses, peritajes de firmas, transferencias y cuentas. Y aunque sabía que la batalla legal seguiría, dentro de mí había algo claro: Marcelo había perdido el control. Y yo, después de tanto tiempo, lo había recuperado. Salí del tribunal con la cabeza en alto. El viento de la tarde me golpeó el rostro como una caricia. No era el final, pero ya se sentía victoria. El tercer día del juicio amaneció con un aire distinto. No era solo yo, se sentía en la ciudad, en los pasillos del tribunal, incluso en la forma en que la prensa se agolpaba en la entrada. Algo importante iba a ocurrir. Laura y yo llegamos temprano. Ella, con su andar firme y su carpeta bajo el brazo. Yo, con la serenidad que solo da haber sobrevivido al golpe más duro, ver a tu propia hija confesar frente a un juez. Hoy es clave,
me dijo en voz baja. Los peritos son difíciles de rebatir. Cuando hablen, no quedará espacio para dudas. Respiré hondo. Entonces que hablen. Cuando entré a la sala, Marcelo ya estaba allí. Esta vez no sonreía. Su postura había cambiado, la espalda encorvada, la mirada oscura. Al lado, su abogado le susurraba cosas al oído con una urgencia que delataba el nerviosismo. Valeria llegó minutos después. No se sentó a su lado, sino sola, unos metros más atrás. El abismo entre ellos ya no era invisible. Era enorme y real. El juez entró y dio inicio a la sesión. Llamaremos al perito grafotécnico. Un hombre de traje gris, con una carpeta gruesa en la mano, se acercó al estrado. Su voz era clara, precisa. Explicó cómo había comparado las firmas en los contratos con mis firmas reales, analizando trazos, presiones y movimientos naturales. Las conclusiones son contundentes, dijo. Al menos 12 documentos presentan firmas falsificadas. Todas imitan a la señora Isabel Morales, pero ninguna coincide plenamente con su grafía. ¿Y puede afirmar que no fueron hechas por ella?, preguntó la fiscal. Lo afirmo con un 99% de certeza científica. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Marcelo apretó los puños bajo la mesa. Luego fue el turno del perito financiero. Un hombre de mediana edad con voz pausada, acostumbrado a desarmar fraudes con números. Tras revisar los movimientos bancarios, explicó, detectamos transferencias directas desde las cuentas de la señora Morales hacia sociedades controladas por el señor Marcelo Díaz, y en menor medida, por Valeria Díaz. Proyectaron en una pantalla el flujo de dinero. Flechas rojas y azules mostraban cómo, durante 5 años, cada peso que salió de mi cuenta había sido desviado con precisión quirúrgica. Valeria bajó la cabeza. Marcelo miraba la pantalla como si intentara desintegrarla con la mirada. El abogado de Marcelo intentó intervenir. Mi cliente tenía autorización verbal para mover esos fondos. El perito lo miró sin parpadear. Eso no existe en la banca. No hay autorización verbal que justifique una transferencia de 1.2 millones de pesos en 4 años. Silencio. El juez tomó nota. Entonces, Laura pidió la palabra. Se levantó con esa elegancia combativa que la caracterizaba. Honorables miembros de este tribunal, aquí no estamos frente a un simple error contable. Estamos ante un fraude estructurado. No hubo descuido. Hubo estrategia. Una estrategia construida sobre el amor y la confianza de una madre. Me miró de reojo mientras hablaba. Yo mantenía la espalda recta, las manos firmes sobre mis rodillas. Ya no temblaba. Cuando llegó el turno de Marcelo para responder, se levantó con un intento torpe de dignidad. Yo no hice nada malo, dijo. Todo esto fue idea de Valeria. Ella me pidió ayuda. Valeria levantó la vista, atónita. Eso es mentira, exclamó. Tú me dijiste que si no lo hacía, nos arruinaríamos. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Valeria rompió en llanto. No un llanto de víctima fingida, un llanto crudo, desgarrado. Sí, yo lo permití, dijo entre sollozos. Pero él lo planeó todo. Me manipuló, me aisló, me hizo creer que mamá no sobreviviría sin nosotros. Me convirtió en cómplice de su maldad. Marcelo se abalanzó hacia ella, furioso, y 2 oficiales corrieron a detenerlo antes de que se levantara por completo. El juez se puso de pie. Señor Díaz, una actitud más así y será retirado de la sala. La sala entera estaba en tensión. Lo que había comenzado como un caso patrimonial se había transformado en un retrato descarnado de abuso y manipulación. Cuando el juez suspendió la sesión por la tarde, Laura se giró hacia mí con los ojos brillantes. ¿Lo siente?, me dijo. La balanza ya no está del lado de ellos. Yo asentí despacio. No lo siento, Laura. Lo sé. Afuera, mientras la prensa se abalanzaba con preguntas, no dije nada. No era necesario. Mi silencio pesaba más que cualquier declaración. Marcelo salió escoltado, con los ojos encendidos de rabia contenida. Valeria, en cambio, se quedó sentada en la sala, hecha un ovillo de arrepentimiento. Y mientras el sol se escondía detrás de los ventanales del tribunal, supe algo con certeza. La verdad, cuando llega, no pide permiso. Arrasa. Esa noche regresé a casa y encendí una vela en la cocina. No era una costumbre religiosa. Era mi forma de decirme, un día menos de miedo. No importaba cuánto durara el proceso. Marcelo ya no tenía poder sobre mí.
Y Valeria había perdido el suyo desde el momento en que la verdad salió de su boca. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No como una mujer cansada, sino como alguien que había recuperado su lugar en el mundo. El cuarto día del juicio amaneció gris, pero yo no. Dentro de mí había una claridad que jamás había sentido antes. Ya no cargaba miedo, ni vergüenza, ni esa costumbre amarga de justificar lo injustificable. Llegué al tribunal temprano, con la cabeza erguida y un silencio poderoso. Laura me esperaba en la puerta, revisando documentos como si fuera una cirujana antes de una operación delicada. «Hoy es el día, Isabel», me dijo con voz baja pero firme. «Si todo sale como esperamos, Marcelo no saldrá de aquí como entró». Sentí un escalofrío. No de temor, sino de justicia acercándose. La sala estaba llena. Cada sesión atraía a más periodistas, más vecinos, más rostros anónimos que se quedaban en silencio, expectantes. Marcelo entró custodiado, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Ya no tenía esa sonrisa cínica. La altanería se le estaba desmoronando como yeso viejo. Valeria llegó minutos después, escoltada por su abogado. Se sentó sola, como en los últimos días. Ya no había complicidad entre ellos. Ni siquiera odio. Solo vacío. El juez entró y el sonido del mazo golpeando la madera cortó el murmullo como una espada. Se reanuda la audiencia del caso 324-17. Hoy se determinarán medidas cautelares. La fiscal tomó la palabra con firmeza. Honorables miembros de este tribunal, tras la evidencia presentada, peritajes, grabaciones, testimonios y confesiones, solicitamos prisión preventiva para el imputado Marcelo Díaz, así como la inmovilización de sus bienes y cuentas, y la prohibición de acercamiento a la víctima, Isabel Morales. La defensa intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo con un simple gesto. Laura se levantó y caminó con una elegancia que dolía. Su señoría, este no es solo un caso de fraude económico. Es un caso de abuso prolongado, sistemático y emocional. No podemos permitir que el señor Díaz tenga la posibilidad de manipular testigos ni de presionar a la denunciante. Marcelo se removía en su asiento, cada palabra le pesaba como plomo. La defensa contraatacó como pudo. Mi cliente es un empresario con domicilio fijo, sin antecedentes. No representa peligro para nadie. Laura no necesitó levantar la voz para demoler ese argumento. Lo que representa es control, señoría. Y lo ha ejercido durante años. Si hoy no se le detiene, lo ejercerá de nuevo. El juez asintió lentamente, tomando notas. Luego giró hacia Marcelo. Señor Díaz, ¿desea declarar antes de que tome una decisión? Marcelo se levantó con una rabia contenida, esa que siempre había usado como arma. Pero esta vez no intimidó a nadie. Yo no soy un criminal, dijo. Esta mujer, señalándome, está haciendo esto para destruirme. Para vengarse. Yo solo intenté ayudar a su hija. El juez lo observó sin mover un músculo. ¿Ayudar, falsificando su firma en 12 documentos? Preguntó con voz seca. Marcelo tragó saliva. No respondió. Entonces Valeria, desde su asiento, habló sin que nadie se lo pidiera. No lo ayudes, Marcelo, dijo con la voz temblorosa. Ya no más mentiras. El juez la miró. ¿Desea agregar algo, señora Valeria Díaz? Ella asintió. Fui parte de esto. Lo permití. Pero él lo planeó todo. Me manipuló, me hizo sentir culpable si no obedecía. Lloró, sin fuerza, sin máscara. Mi madre no merece vivir escondida más. La sala se quedó muda. El juez suspiró y habló con una calma que helaba. Este tribunal ha escuchado suficiente. Se ordena prisión preventiva inmediata para Marcelo Díaz, inmovilización de todos sus activos financieros, y prohibición de contacto directo o indirecto con la denunciante y testigos. Marcelo se puso de pie abruptamente. No pueden hacerme esto. Gritó. 2 guardias lo sujetaron con firmeza. El público murmuró. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Y así, en un instante, el hombre que me hizo temblar durante años fue esposado frente a todos. Mientras le escoltaban fuera de la sala, Marcelo me lanzó una mirada cargada de odio. Pero ya no me atravesaba. Su poder se había roto en 1000 pedazos. Valeria se quedó quieta, mirando cómo lo sacaban. Cuando nuestros ojos se encontraron, bajó la cabeza. No fue redención, ni perdón, fue aceptación. Laura me tocó suavemente el brazo. Ya no puede tocarla, Isabel.
Ni con palabras, ni con amenazas, ni con nada. Cuando salimos del tribunal, el aire me golpeó la cara como si por fin respirara después de años de estar bajo el agua. Los periodistas gritaron mi nombre, las cámaras parpadeaban. Pero yo no respondí. Ese momento no era para ellos. Era mío. Había sobrevivido al monstruo. Esa noche, sentada frente a la ventana de mi casa, con una taza de té caliente entre las manos, pensé en todo lo que había pasado. Marcelo tras las rejas no borraba el dolor, pero sí me devolvía algo que creía perdido, mi voz. Y aunque el juicio aún no había terminado, comprendí algo que antes no podía ni imaginar. Ya no estaba peleando por justicia. Estaba reclamando mi vida. Y eso, no se negocia. La mañana siguiente el tribunal ya no era el mismo. La noticia de la detención de Marcelo Díaz se había esparcido como fuego, los periódicos hablaban del empresario intocable que cayó, y los canales de televisión repetían una y otra vez las imágenes de su arresto. Pero para mí, lo importante no era la prensa. Era el silencio nuevo que sentía al despertar. Por primera vez en años, ya no tenía que temerle a nadie. Laura me esperaba en la entrada del tribunal, con esa calma afilada que solo tienen los que saben que han ganado terreno. Hoy comienza la segunda etapa, me dijo. Ahora el proceso se centra en Valeria. Tragué saliva. Lo había sabido desde el principio. Pero una cosa era saberlo, y otra era enfrentarlo. La sala estaba menos tensa, pero más cargada de expectativa. Ya no había esa presencia dominante de Marcelo, su ausencia pesaba más que su figura. Valeria entró escoltada por su abogada. No llevaba maquillaje. No intentaba fingir fuerza. Era solo, ella. Rota. Se sentó sola. No buscó mi mirada. Yo tampoco la forcé. El juez entró y el sonido seco del mazo llenó la sala. Se reanuda la audiencia en el caso 324-17. La fiscal tomó la palabra. Honorables miembros del tribunal, hoy no hablamos de manipulación, sino de responsabilidad compartida. La señora Valeria Díaz no solo sabía lo que ocurría. Participó activamente. Las pruebas eran claras, autorizaciones, transferencias menores hechas desde su cuenta, correos electrónicos donde coordinaba con Marcelo movimientos bancarios. La fiscal mostró uno de ellos en la pantalla. Hazlo rápido. Mamá no se enterará. Si duda, le decimos que es un préstamo temporal. Firmo lo que haga falta. La sala quedó en silencio. Valeria bajó la cabeza. La defensa alegó que había sido víctima psicológica de su propio esposo, que actuó bajo presión y miedo. Ella no es una estafadora, dijo su abogada. Es una mujer sometida. Y eso debe tener un peso. Laura, sin levantar la voz, respondió como una daga envuelta en terciopelo. Puede haber sido manipulada, pero no fue inocente. Hubo momentos en que pudo elegir detenerlo. Y eligió callar. El juez escuchaba en silencio, pero su mirada era clara, no sería indulgente. Llegó el momento más duro. El juez me llamó a testificar nuevamente. Caminé hacia el estrado con pasos firmes, pero el corazón me golpeaba el pecho. No era Marcelo, era mi hija. Señora Isabel Morales, dijo el juez, ¿desea hacer alguna declaración personal respecto a la señora Valeria Díaz? Respiré profundo. Miré a Valeria, y por primera vez en semanas, nuestros ojos se encontraron. Sí, su señoría. La sala estaba en silencio absoluto. No soy una mujer perfecta, dije. Y como madre, cometí errores. La crié con amor, le di mi vida, mi tiempo, mis ahorros. Pero nunca imaginé que usaría mi confianza como un arma. Mi voz no temblaba. No lloraba. Era una verdad que ya había aceptado. No voy a justificarla. No voy a excusarla. Pero tampoco la odio. Lo que me hizo me destruyó, pero también me obligó a levantarme. Y aquí estoy. Un murmullo suave recorrió la sala. No sé qué castigo merece, continué, pero sí sé lo que merezco yo, paz. Y la paz no existe mientras se llama amor a lo que es traición. Valeria empezó a llorar. No de rabia, ni de manipulación. Era un llanto crudo, de alguien que finalmente comprende que cruzó un límite del que no hay regreso. Mamá, susurró, lo sé. Lo arruiné todo. El juez pidió orden, pero su voz ya no era necesaria. Toda la sala sentía el peso de ese momento. Después de mi testimonio, hablaron los psicólogos forenses que habían evaluado a Valeria. Explicaron cómo Marcelo había ejercido control emocional durante años, pero también cómo ella había tomado decisiones propias. No es una víctima absoluta, dijo uno de ellos.
Es una cómplice emocional. Y legalmente, eso tiene un peso. La fiscal pidió para Valeria una condena reducida pero efectiva, arresto domiciliario mientras durara el proceso penal de Marcelo, y prohibición de manejar bienes o cuentas durante 5 años. Laura, en un gesto de humanidad que me sorprendió, no se opuso. No venimos a destruirla, señoría, dijo. Venimos a poner límites. El juez anunció que se pronunciaría sobre la sentencia de Valeria en las próximas audiencias, pero advirtió que la gravedad del caso no quedaría en el olvido. La traición no borra el parentesco, dijo, pero tampoco lo justifica. Cuando salimos del tribunal, Valeria me esperó en el pasillo. No se acercó. Solo me miró con los ojos hinchados, como quien ve a alguien que amó y perdió. No hablé. No había nada que decir. A veces, el silencio es la única respuesta que duele de verdad. Laura me acompañó hasta afuera. Hoy cerró la parte más difícil, me dijo. La emocional. Asentí. Y al mirar el cielo gris, comprendí algo. Ya no estaba luchando contra Marcelo, ni contra Valeria. Estaba luchando por mí. Y esa batalla, la estaba ganando. El quinto día amaneció con un silencio extraño, distinto al de los otros días. Ya no era el silencio de la angustia, era el de una historia que se acerca a su desenlace. Al mirarme al espejo, por primera vez en años no vi a una mujer quebrada. Vi a alguien de pie. A alguien que sobrevivió. Laura me esperaba en la puerta del tribunal con un gesto serio, casi contenido. Hoy será un día largo, dijo. Los peritos complementarios declararán, se revisarán las cuentas finales, y si no hay objeciones, el juez anunciará fecha de sentencia. Entonces que sea hoy, respondí sin titubeos. Ya no quiero seguir viviendo en pausa. La sala estaba más concurrida que nunca. Marcelo, escoltado, entró esposado. Su arrogancia ya no existía, solo quedaba una mirada endurecida, como un animal acorralado. Valeria llegó minutos después, vestida de blanco, sencilla, sin maquillaje. No intentaba convencer a nadie. Solo estaba allí, cargando el peso de sus decisiones. El juez entró. Se reanuda la audiencia del caso 324-17. El primer testimonio fue de una perito informática forense. Ella había revisado correos, conversaciones y documentos electrónicos. Lo que presentó dejó la sala helada. En una pantalla, proyectó un correo fechado 3 años atrás. Si ella duda, la amenazamos con internarla. Nadie le creerá a una vieja si decimos que está perdiendo la cabeza. La voz del perito no tembló al leerlo. Este mensaje fue enviado desde la cuenta de Marcelo Díaz a Valeria Díaz. Y la respuesta fue, sí, papá. Yo me encargo. El murmullo que recorrió la sala no fue de sorpresa. Fue de repulsión. Laura cerró los ojos por un segundo, como conteniéndose. Yo, sentí un puñal en el pecho. Aún sabiendo todo lo que habían hecho, leer esas palabras era distinto. Era mirarlo de frente. Marcelo pidió la palabra. Eso no significa nada. Era una estrategia para protegerla de ella misma. El juez lo interrumpió con firmeza. Una estrategia no incluye amenazas. Luego llegó la declaración de la trabajadora social que me atendió el año pasado cuando estaba al borde de perder mi casa. La señora Morales llegó temblando, relató, diciendo que su hija y su yerno le habían quitado todo. En ese momento no teníamos pruebas, pero sabíamos que había un patrón de manipulación. Cada testimonio, cada correo, cada firma falsa era un clavo más en el ataúd de la mentira. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El abogado de Marcelo, con un intento desesperado, presentó un documento. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo económico, devolver el dinero y admitir responsabilidad parcial si se retira la querella. Laura ni siquiera dudó. No, respondió. Esto no se trata de dinero. Se trata de dignidad. El juez asintió. Oferta rechazada. Marcelo apretó los dientes, rabioso. Sabía que se había quedado sin cartas. Valeria pidió hablar. Su voz era frágil, pero no evasiva. No quiero ningún acuerdo, dijo mirando al suelo. Mamá merece justicia. Y por primera vez en todo el juicio, esas palabras no dolieron como cuchillos. Dolieron, como una herida que empieza a cicatrizar. El juez ordenó la lectura final del resumen pericial. 1.2 millones de pesos desviados. 12 documentos falsificados. Manipulación emocional comprobada. Intento de anular mi credibilidad como víctima. Las pruebas son suficientes, dijo con tono firme.
Este tribunal declara cerrado el proceso probatorio. La sentencia será dictada en 3 días. La sala estalló en murmullos. Yo solo respiré. Profundo. Lento. Libre. Cuando Marcelo fue escoltado fuera de la sala, sus ojos buscaron los míos. Ya no me intimidaban. Ya no me importaban. Era un hombre derrotado, no un monstruo. Valeria, en cambio, se quedó quieta. Cuando salí, dio 2 pasos hacia mí. No habló. Yo tampoco. Pero en ese instante, supe que por primera vez en años, estaba viendo a mi hija, no a mi enemiga. No era perdón. Era una tregua silenciosa. Esa noche no encendí una vela. Abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire frío entrara. El juicio no había terminado, pero yo ya no estaba en guerra. Había recuperado algo más valioso que el dinero: mi voz, mi historia, mi poder. El día de la sentencia llegó como llega todo lo inevitable, sin aviso, sin piedad y con un silencio que pesa más que cualquier palabra. El cielo estaba despejado, como si la ciudad no supiera, o no le importara, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Me vestí sin prisa. No era un día para impresionar a nadie, ni para aparentar fuerza. Era un día para estar presente, y cerrar un ciclo que me había consumido durante años. Laura me esperaba frente al tribunal, con el semblante sereno pero los ojos atentos. ¿Lista?, preguntó. No sé si lista, respondí. Pero estoy de pie. Y eso es suficiente. La sala estaba llena hasta el último rincón. Periodistas, curiosos, empleados judiciales, socios de Marcelo, incluso algunas personas que jamás vi antes, atraídas por la historia de la madre que denunció a su propia hija y al hombre que la traicionó. Marcelo entró esposado, como los días anteriores. Ya no había rastro de su arrogancia. El traje impecable no podía ocultar su derrota. Tenía los ojos vacíos, como si ya supiera lo que vendría. Valeria entró poco después. No llevaba maquillaje, ni pretensiones. Caminaba despacio, con las manos entrelazadas. No buscó mi mirada, pero tampoco la evitó. El juez entró y golpeó el mazo. Se abre la audiencia de lectura de sentencia del caso 324-17. El murmullo de la sala se apagó como si alguien hubiese cortado el aire. El juez comenzó recordando los hechos. Fraude patrimonial agravado. Falsificación de documentos públicos y privados. Manipulación emocional sostenida en el tiempo. Amenazas encubiertas para anular la voluntad de la víctima. Luego repasó uno por uno los testimonios, las pericias, las confesiones y la evidencia. Mientras hablaba, yo no pensaba en números ni en fechas. Pensaba en los días que pasé llorando en silencio, en los papeles que firmaron con mi nombre, en las veces que me hicieron creer que estaba loca. Y entonces, el juez levantó la vista y pronunció las palabras que jamás olvidaré. Por unanimidad, este tribunal declara a Marcelo Díaz culpable de todos los cargos imputados. Se le condena a 17 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional anticipada durante los primeros 10 años. Un murmullo sacudió la sala. Marcelo bajó la cabeza. No gritó, no se defendió, no dijo nada. Por primera vez, estaba mudo. El juez hizo una pausa y luego continuó. En cuanto a Valeria Díaz, considerando su colaboración posterior, su confesión y la influencia comprobada ejercida sobre ella, se dicta condena de 3 años de arresto domiciliario con restricción de manejo de bienes, sumado a un programa obligatorio de rehabilitación psicológica. Valeria cerró los ojos. No fue alivio. Fue una aceptación silenciosa de una deuda que no se paga con dinero. Además, agregó el juez, se restituye la titularidad de los bienes a la señora Isabel Morales y se ordena la reparación económica integral por parte de los condenados. La fiscal asintió. Laura apretó mi mano. Y yo, simplemente respiré. Por un segundo, sentí que todo el peso de los años caía al suelo. No desaparecía, pero dejaba de aplastarme. Marcelo fue retirado de la sala esposado. Esta vez no me miró. No porque no quisiera, sino porque ya no podía. Valeria se quedó sentada, temblando, mientras la gente murmuraba. Y entonces, sin que nadie lo esperara, se levantó y caminó lentamente hacia mí. Se detuvo a 1 metro. No dijo perdón. No dijo nada. Solo susurró. Sé que nunca podré borrarlo, pero algún día, si me lo permite, quiero reparar aunque sea un pedazo de lo que rompí. Yo no respondí. No era el día de las respuestas. Era el día de la verdad. Laura me acompañó hasta afuera. Los periodistas nos rodearon,
pero ella los contuvo con una sola mirada firme. El aire de afuera tenía un olor distinto, un olor a libertad. No a la libertad de los cuentos, sino a esa que se gana cuando decides no volver a callar. Lo logró, me dijo Laura. No solo en la corte. Lo logró aquí, señaló mi pecho. Donde más importaba. Y en silencio, supe que tenía razón. Esa noche regresé a casa y me senté frente a la ventana como tantas veces antes. Pero esta vez no había sombras. No había miedo. Había un hombre limpio, una historia contada, y una mujer que ya no se escondía detrás de nadie. Encendí una vela, no por costumbre, sino como símbolo. La justicia no borra el pasado, pero devuelve algo más valioso, el derecho a escribir el futuro con tus propias manos. Los días posteriores a la sentencia no fueron silenciosos. Fueron intensos, distintos, llenos de esa extraña calma que llega cuando todo lo que podía destruirte, ya pasó. La noticia del veredicto recorrió los noticieros, los diarios y las redes. Mi nombre, el de una mujer común, se volvió símbolo de algo que jamás busqué, la voz que se niega a seguir callando. Vecinos que antes apenas me saludaban, ahora me abrazaban en la calle. Algunos me decían usted fue valiente, otros simplemente sonreían en silencio. Pero la verdadera revolución no era externa. Era interna. Por primera vez en años, despertaba sin esa opresión en el pecho. Ya no tenía que revisar cuentas, ni esperar llamadas cargadas de manipulación, ni justificar lo injustificable. Mi vida era mía otra vez. Una tarde, Laura vino a visitarme. Ya no como abogada, sino como amiga. Trajo pan casero y 2 tazas de café. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde tantas veces había llorado en silencio. ¿Cómo se siente?, me preguntó con esa calidez que solo tiene quien ha visto tu peor versión y decidió quedarse. Libre, respondí. No sé si feliz todavía, pero libre. Y eso pesa más que cualquier sentencia. Laura sonrió. ¿Sabe qué fue lo más fuerte de todo esto?, dijo. No que ganáramos el juicio, sino que usted nunca retrocedió. Me quedé en silencio unos segundos. No había sido fácil. Hubo noches enteras en que quise huir. Días en que dudé de mí misma. Pero seguí. No por venganza, sino por dignidad. Una semana después, recibí una carta certificada. No era del tribunal, ni de los abogados. Era de Valeria. Tardé varios minutos en abrirla. Temía leer algo que me volviera a romper. Pero lo hice. Mamá. Sé que no merezco tu perdón. No espero que me abraces ni que me dejes volver como si nada hubiera pasado. Pero quiero que sepas que estoy recibiendo ayuda. Que estoy intentando entender en qué momento me perdí a mí misma. No sé si podré enmendar todo el daño, pero quiero intentarlo. No como tu hija que te traicionó, sino como una mujer que aprendió, tarde, a ver la verdad. Gracias por no rendirte, incluso cuando eso significaba enfrentarte a mí. Valeria. Las lágrimas me recorrieron las mejillas sin permiso. No era perdón lo que sentía. Era un dolor distinto, menos punzante, más humano. Como una herida que ya no sangra, pero sigue ahí. Guardé la carta en un cajón, no para olvidarla, sino para recordarme que la justicia no borra la sangre, pero sí corta las cadenas. Marcelo fue trasladado al penal esa misma semana. Las noticias decían que apelaría, pero Laura me explicó con calma que las pruebas eran tan sólidas que su condena no tenía vuelta atrás. No quise saber más de él. Ya no ocupaba espacio en mi historia. Los días empezaron a tener ritmo propio. Volví a caminar por el parque, a leer sin miedo, a dormir sin sobresaltos. Compré plantas nuevas para la casa, pinté una pared que llevaba años descuidada y volví a cocinar para mí, no para complacer a nadie. Era curioso cómo la libertad no siempre llega con gritos. A veces llega con un silencio limpio. Una tarde, mientras regaba las plantas, un vecino se acercó y me dijo algo que me quedó grabado. Usted no solo recuperó su casa, Isabel. Recuperó su historia. Y sí, eso era exactamente. Había pasado de ser la mujer que callaba, a ser la mujer que fue escuchada. Laura y yo seguimos viéndonos de vez en cuando. Ya no hablábamos de expedientes ni audiencias. Hablábamos de libros, de viajes que no había hecho aún, de cómo la vida, a pesar de todo, siempre da segundas oportunidades. Y en las noches, cuando cerraba la puerta de mi casa y todo quedaba en silencio, ya no escuchaba los ecos de la culpa ni el miedo escondido en las sombras. Escuchaba mi respiración. Solo la mía. Los meses pasaron. El tribunal, los titulares, los murmullos de la gente,
Todo comenzó a desvanecerse como ecos lejanos. Lo que alguna vez fue una tormenta que me arrastraba sin tregua, ahora era apenas un recuerdo que ya no tenía el poder de lastimarme. No olvidé, nunca se olvida algo así, pero aprendí a caminar sin que el pasado me jale de la espalda. Una mañana de otoño salí al jardín con una taza de té caliente entre las manos. El aire estaba frío, limpio, distinto. Ya no había miedo en mi respiración. Solo presencia. Me senté en el banco de madera donde tantas veces lloré en silencio, y me descubrí sonriendo. La casa ya no era una prisión. Era un hogar. El nombre que me habían arrebatado con mentiras, lo había recuperado con verdad. Y lo más importante, ya no necesitaba justificarme ante nadie. Valeria seguía cumpliendo su condena domiciliaria. De vez en cuando, llegaban cartas suyas. Al principio fueron cortas, torpes, luego se hicieron más sinceras, menos defensivas. Nunca le respondí directamente. No porque odiara, sino porque sabía que mi perdón, si alguna vez llegaba, no sería por palabras. Sería por tiempo. Y el tiempo, cuando uno se sana, tiene un modo sabio de acomodar lo que antes parecía imposible. Una tarde, mientras caminaba por el parque, escuché a dos mujeres mayores hablar de mi caso. ¿Viste lo de la señora Morales?, dijo una. Se enfrentó a todos. Sí, respondió la otra. Hay que tener coraje para eso. Sonreí en silencio. No porque buscara reconocimiento, sino porque comprendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Se había convertido en un eco que podía dar fuerza a otras mujeres que aún no se atrevían a hablar. Y eso era más poderoso que cualquier sentencia. Volví a estudiar. Me inscribí en un curso de escritura creativa en la biblioteca del barrio. Escribía cada tarde, sin pensar en publicar nada. Escribía para mí. Para liberar la voz que durante años estuvo atada al miedo. Laura seguía visitándome de vez en cuando. Cada charla con ella era distinta, más ligera. Ya no era mi abogada. Era mi amiga. Un año después de la sentencia, fui al cementerio donde descansan mis padres. Llevé flores frescas, no para ellos, sino para mí. Me arrodillé frente a la lápida y susurré. No tengan pena. Ya no vivo de rodillas. Sentí una paz profunda. Como si el tiempo me abrazara. Esa noche, al cerrar la puerta de mi casa, encendí la última vela que tenía guardada. La puse sobre la mesa y me quedé observando cómo la llama se movía tranquila, sin miedo a apagarse. Antes, encendía velas para resistir. Ahora la encendía para celebrar. Porque sí, me traicionaron. Me robaron. Me humillaron. Pero no me quebraron. Y cuando una mujer deja de tener miedo, recupera algo que no se compra ni se roba: su poder, su historia, su voz. Tomé mi cuaderno y escribí la última línea de todo este camino. Sobreviví. Pero no solo eso, volví a vivir. Y con esa frase, cerré el cuaderno. No como un final, sino como un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte los próximos relatos llenos de fuerza, verdad y transformación. Dale like, comparte y acompáñame en cada nueva historia donde la voz de quienes no se rinden vuelve a brillar. Tu apoyo hace que estas historias sigan siendo contadas.